Gracias te damos, bendito Señor, por este momento en que nos permites estar aquí en tu presencia. Señor, te pedimos un espíritu de revelación. Te pedimos, Padre de la gloria, que nos lleves a esa dimensión donde podamos, Señor, abrir nuestros ojos y mantenernos firmes en el camino. Te damos gracias, Señor, por la respuesta recibida a nuestras oraciones. Te doy gracias y te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Bendito Dios. Pues seguimos, hermanos, continuamos con las enseñanzas que el Señor ha ido preparando para nosotros en lo que se refiere a la idolatría. Dijimos que hay 22 palabras en el hebreo, Maskit vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver otra palabra del hebreo con otro significado y que nos ayuda pues a poder entender, comprender nuestras acciones, nuestras actitudes y poderlas quitar de nuestro pensamiento, de nuestra vida, para poner en nuestro corazón a Dios en el lugar que le corresponde. Aleluya. Bueno, pues dentro de esto, pásenme el mouse, ¿sí? Porque no está puesto ahí. El mouse. Bendito Dios. Pues si vemos aquí en la imagen, dice que antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, en este crecimiento podemos comprender que el Señor va preparando en el que seamos como su Hijo Jesús y vayamos aprendiendo de Él, que Él es manso, ¿verdad? Y humilde de corazón. Pero para eso necesitamos ponernos su yugo y quitarnos el yugo de esclavitud que teníamos, o que algunos todavía lo están atesorando o no se han dado cuenta que tienen un yugo o varios yugos. Así es que bendito Señor, el que ha preparado. Y en este crecimiento de la idolatría podemos notar aquí cómo vamos avanzando y déjenme ver porque no sé qué pasó. Yo creo que, a ver. ¿Está prendido? ¿Te prendiste el botón? Yo lo prendí. ¿Sí lo prendí yo? Ajá, pero allá se mueve otra cosa. Pues si quieres sacarlo. Se mueve no sé qué para allá. Y bueno, mira cómo se mueve. Mira. Es que se salió la aplicación. Ahí está, ¿no? Ok, gracias. Bien, entonces tenemos dentro de esta idolatría, podemos ver cómo hay una idolatría por las cruces. Y dentro de esa idolatría y de esas cruces, podemos notar cómo hay una como esa que la venden. La venden porque hay muchísimas personas que les encanta tener en su casa este tipo de cruces, o en algunas religiones, de tal manera que son fundidas en metal y si podemos ver cómo todo aquello que le adornan para que como parte de esa representación, pero si notamos ahí, vemos que hay un ángel, una cara de un bebé, de un ángel, lo pone como un ángel, pero que le sale como alas del cuello. Pero también hacia arriba podemos notar que a la vez refleja como la cabeza del niño o del ángel que ponen ahí, como si fuera la parte de la nariz de algo, y más arriba se ven como unos ojos. Pero todo eso parece como que algo normal y como que es parte de un adorno, pero es una idolatría. Y vemos que hablan del Santísimo y ponen ahí, vean cómo adornan la cruz y todo aquello como para resaltar, no sé, y que no es Jesús, no es Dios, sino lo que ellos están plasmando en esa fundición, en ese aspecto.
Pero de igual manera, si notamos cómo del material que está hecho, pero conforme vamos avanzando, hay quienes igual pueden hacer o querer lograr conseguir una estatua, un trofeo de algo en el que le están dando a sí mismos, al cuerpo, a sentirse, idolatrarse ellos, a que verse mejor que otros y poderlo cumplir como parte de esa idolatría. Pero si hablando de cruces, y esto ha sido por siglos, y todavía hay quienes todavía los buscan porque se les hacen bonitas, agradables y diferentes épocas de tal manera que están adornadas, pero entonces en sí ¿a quién están adorando? ¿A quién realmente pierden de vista lo importante y buscan en este caso que se vean bonitas, que se vean como en estas que son antiguas y que se vean de tal manera que no se nota que en sí es a Jesús, sino a la cruz, y una cruz adornada, una cruz que se vea bonita, que se vea agradable y de un material que en este caso es plata. En el anterior vimos que era de oro, vemos de oro y de plata y tienen un significado que más adelante lo vamos a ver. Ahora, esto nos lleva pues a la palabra del día de hoy, esa palabra que vamos a estar analizando del hebreo, y esta se llama así, es Nesek. Nesek. Entonces Nesek, vemos que es del hebreo, la palabra viene del hebreo, del numeral 5262, y significa imágenes de fundición. Una imagen de fundición significa que fue hecha en líquido y que va poco a poco formándose la imagen. Pero para poderlo comprender todavía más claro, vemos cómo el Señor le dio esa revelación a Pablo, al apóstol Pablo, y para esto entonces nos vamos a ir a la palabra y nos vamos a Primera de Corintios 10, del 1 al 14, y vamos a leerlo todos estos versículos, y nos vamos a dar cuenta cómo habla el apóstol de la palabra que hoy vamos a analizar y que todavía vamos a profundizar en Nesek, y entonces vamos a la palabra entonces, y dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, al fin de que no conociendo lo malo, como ellos lo codiciaron, no seas pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. En un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros,
para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de que no caiga, de que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ya termina, huid de la idolatría. Ahora, si notamos ahí, y lo puse con un poquito más oscuro, y podemos ver entonces que está hablando de 5 pecados. Dice que conociendo lo malo, habla de que no ser idólatras, habla de no fornicar, habla de no provoquemos al Señor, y también nos habla de no murmurar. Y por eso dice que estas sucedieron como ejemplo. Ahora, en esta parte, en el 1 de Corintios 10:12, viene esta parte del versículo muy interesante, muy importante, y dice: por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Hermanos, me cuesta trabajo porque está bien chiquitos aquí. Yo creo que, aquí está chiquito, pero aquí está más chiquito y me cuesta trabajo enfocar. Así es que, bueno, entonces, el que cree que esté firme, y está hablando porque muchos nosotros como cristianos, después de haber hecho la oración y ya tener tiempo en el Señor, de repente nos sentimos que estamos seguros. Nos creemos que estamos firmes y que estamos en oración y que constantemente el Señor nos guarda, y nos descuidamos. Y no hacemos muchas cosas que hacíamos a un inicio, cuando estábamos al pendiente y deseosos de aprender, deseosos de buscar más de Él, deseosos de cambiar nuestra vida, de que cambiara nuestro entorno, y hacíamos todo lo necesario para agradar a Dios. Pero eso después se va con el tiempo. Ay, que creció la letra. Se va con el tiempo, y entonces cuando venimos al Señor, y el Señor permite que vienen las pruebas, porque aquí también nos está hablando de que dice que cuando viene la tentación es la prueba, también nos habla de que Él ya nos preparó para escapar. Dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, que lo que viene para nosotros es algo que es para todos. Dice, pero y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. ¿Por qué? Porque ya nos preparó. Y si viene una tentación es porque ya lo podemos someter. A eso se refiere. Que podamos soportar ese someter. Que no nos gobierne la tentación, sino que nosotros gobernemos nuestra alma para que no caiga en la tentación. Y podéis soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape a fin de poder resistirla. Porque ya aprendimos cómo hacerla, pero luego nos recuerda en el 14 y nos habla Pablo, dice: amados míos, huid, dice, huid ¿de qué? De la idolatría. Huid de la idolatría. Vámonos a enfocarnos en 1 de Corintios 17. Bastante grande, para que no haya duda. Dice aquí en 1 de Corintios 17, dice: no seas pues idólatras,
está hablando que sí somos idólatras, ¿eh? Por eso estamos viendo las diferentes palabras en hebreo, porque sí somos idólatras. Por eso cada vez que estamos en las enseñanzas nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que todavía seguimos en idolatría. No seas idólatras, pues dice, como fueron algunos de ellos, según está escrito. Está hablando del antiguo pacto. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea que no hizo caso. El Señor les advirtió, pero ellos no hicieron caso. De tal manera que Pablo hace referencia al becerro de la fundición que hicieron el pueblo de Israel en el desierto. Porque según ellos, Moisés tardaba en regresar del monte. Recordemos que llega y va a tener una comunión, va a hablar con Dios y los deja ahí abajo a que ellos esperen. Pero esto es importante en la enseñanza, hermanos, porque si algo nosotros no nos cuesta el mismo trabajo que el pueblo de Israel, es que no nos agrada esperar. No nos agrada. Les hemos dicho, esperen cierto tiempo, cierto momento, y nosotros somos bien desesperados, igual que el pueblo de Israel. Así es que si les dijo a Moisés, esperen aquí, ¿qué tenían que hacer? Esperar a que él bajara, porque obvio que él iba a bajar, porque dijo que iba ahí, iba a subir. Fíjense bien, dijo, voy a subir porque Yahvé me está hablando y regreso. Pero ¿qué sucede con nosotros? Lo mismo. Dice que Él vendrá, dice que Él va a venir, pero ¿qué pasa en nosotros? A veces no podemos ni siquiera esperar un día, a veces ni siquiera unas horas, porque es muy fácil ahorita de repente leer la palabra y poder juzgar al pueblo de Israel, cómo es que no esperó. Pero si nosotros a veces nos dicen, espérate una hora, y estamos, ¿ya es la hora? ¿Ya es la hora? ¿A qué hora es? ¿Cuánto ha pasado? Tarda demasiado. Hoy se me hace que ya fue mucho. Y ahí estamos, viendo el reloj, el tiempo, y estamos desesperados, y luego hacemos algo porque pensábamos que iba a tardar demasiado. Porque siempre tenemos una justificación. Lo mismo hicieron ellos, que tenían una justificación. Pero no había justificación porque el Señor los había sacado de Egipto. Y si leemos al inicio de 1 Corintios 10, y vemos que cuando nos habla del primer versículo y también del segundo, dice aquí, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Como diciendo, fueron diferentes, fueron limpiados porque fueron bautizados. Los sacó y los limpió. Los trajo a que se cumpliera la promesa. Y a veces así nos pasa a nosotros. El Señor nos rescató, nos alcanzó, porque hay una promesa para ti y para mí. Pero aunque hay una promesa para ti y para mí, no queremos esperar. No hay quienes cuando estábamos en la escuela no estábamos, ay, ya, primero queremos vacaciones. Y luego llegan las vacaciones y luego ya nos enfadamos de estar tanto en la casa. Ya quiero regresar. Y apenas regresan a la escuela y dicen, ¿cuándo vamos a salir otra vez? ¿Cuándo son las vacaciones? Y acabas de entrar. El asunto es que nunca estamos conformes con lo que tenemos. Pero si el Señor te está dando algo, es porque en ese momento Él quiere que disfrutes de lo que te está dando. Y a veces nosotros no queremos disfrutar de lo que nos está dando, porque pensamos que hay cosas mejores. ¿Y por qué no me da de esas cosas mejores? No pensamos de esa manera, pero si quisiéramos que tener cosas mejores. Amén. Ahora,
Cuando hablamos entonces del pueblo de Israel, estamos hablando del becerro, porque es a lo que se refiere el versículo. Pablo se refiere a eso, al becerro de fundición que hicieron cuando no regresaba Moisés. Ahora, Moisés es figura de Cristo, de nuestro libertador. Él es figura porque Él fue y lo sacó de la esclavitud, por eso es figura. Ahora, cuando Él tarda en bajar, también es figura de Cristo, porque dice que Él va a venir, que Él ya viene. Hasta decimos cuando terminamos, Maranata. Amén. Pero sin embargo, a pesar de esto, de su venida, pues esto da lugar a esta clase de idolatría, que es el que estamos viendo el día de hoy. Que estamos viendo la palabra Nesek, que está hablando de una imagen de fundición. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Porque, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dijimos, fundieron un becerro y lo adoraron. Entonces nosotros también podemos caer en esa clase de idolatría. Y no podríamos decir, no, ¿cómo vamos nosotros a hacer algo por el estilo? Y vamos a ver ahorita, conforme vamos a avanzar, que sí caemos en eso. Ahora, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero estamos hablando en un sentido espiritual, no que estamos poniendo el oro y la plata, ¿verdad? Y fundiéndolo y haciendo, pues no, ¿verdad? Mejor lo cambiaremos por dinero. Pero sin embargo, en el sentido espiritual, sí estamos haciéndolo, sí estamos siendo idólatras. Ahora, vamos a la palabra Nesek. Ahora, Nesek, según la concordancia Strong, vamos a ver el significado. Y el significado dice que es libación. Y recordemos que libación significa algo líquido, que va poco a poco, que se va llenando. Significa ofrenda, ídolo fundido, imagen de fundición. Ahora, la mayoría de las veces aparece en la Biblia y se traduce como ofrenda de libación. Ahora vamos a ver que en algunos versículos se traduce como imagen o ídolo de fundición. Ahora vamos a escudriñar más la palabra Nesek. Y vemos entonces que la palabra Nesek viene de la raíz primaria de Nasak. Nasak. Del hebreo, del numeral 52-58. Y vamos a ver el significado de esta raíz primaria. Ahora esta raíz primaria significa derramar, especialmente libación, vaciar metal, fundir, derramar, libación. Dijimos que poco a poco derramarlo. Ahora, de esta palabra, Nasak, también viene de otra palabra hebrea, que es a la que se refiere el versículo que hablaba Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 17, la que vimos, no sean pues idólatras. Y vamos a ver entonces que esta palabra, la que se está refiriendo, de esta raíz que viene de Nasak, pero que ahora la vamos a todavía analizar más profundamente, y viene a la vez de la palabra maseca, con cada kilo, no maseca de la harina, ¿verdad? Del hebreo, del numeral 45-41. Ahora, de esta raíz hebrea, que es la que está utilizando, que está citando Pablo en el Antiguo Pacto. Y vamos a ver entonces a cuál versículo del Antiguo Pacto se está refiriendo Pablo, hablando de esta palabra maseca.
Y vámonos a Deuteronomio 9:12. Y dice así: entonces el Señor me dijo, levántate, baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Se han hecho un ídolo de fundición. A esto se está refiriendo Pablo. Y a esto es la palabra de idolatría a la que hace alusión, que está citando en 1 Corintios 17, y que habla del antiguo pacto y que dijimos que es del becerro de fundición. Y que viene de la palabra maseca. Entonces el Señor me dijo, levántate, le está hablando a Moisés, dice, levántate, baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Fíjate bien, se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste, que quería la libertad, que quería una vida diferente, y que lo has traído, se corrompió por no saber esperar, porque le hizo más caso a su deseo carnal, a lo que quería, a lo que sentía, que a esperar lo que se le ordenó. Dice aquí, pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Fíjate, pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Les dijeron, esperen aquí. Ese es el camino, esperar. Y entonces estamos viendo dos palabras, es esperar y desobediencia. Fíjense bien, esperar y desobediencia. No saben esperar y lo primero que hacen es desobedecer. Y todo es en contra de Yahvé, todo es en contra de Dios, todo es en contra en este momento de Jesús. Se han hecho, ¿y qué dice? ¿Qué lo que hicieron? ¿Cuál fue su actitud? Han hecho un ídolo de fundición. Ídolo de fundición. Entonces estamos hablando de esta palabra maseca, maseca, pero que pronunciada así en el hebreo es maseca. Ya se escucha diferente, ¿verdad? Maseca. Del numeral 45, 41, y se traduce como ídolo de fundición. Ahora, traduciéndolo como ese ídolo de fundición, ahora vamos entonces a definir qué es fundir. Entonces, si vemos qué es fundir, vemos el primer concepto, y podemos ver que entonces, de acuerdo al diccionario, dice que es convertir una sustancia sólida en líquida por la acción del calor, especialmente un metal. El segundo concepto, entonces, dice construir una cosa dando forma en un molde a un metal en función. Fíjense bien, habla de las dos cosas. Primero es convertir una sustancia, o sea, algo líquido, en algo sólido. Y la otra dice que dándole forma. Como lo que tú vas poco a poco creando en tu mente, llega el momento, por eso el líquido es poco a poco, y que luego lo haces realidad, lo haces sólido y lo pones en práctica. Y lo haces de una manera, después lo repites y lo repites como si fuera un molde. Algo que tú haces y ya lo creíste, ya es parte de ti. Tan es así que luego hasta tú lo enseñas con tu actitud.
Ahora, el becerro, hablando del pueblo de Israel, y a lo que se refiere Pablo, porque dice, ellos lo hicieron. Ahora, el becerro fue hecho de fundición. O sea, lo que era sólido, o sea, lo que ellos creían, lo que ellos tenían, lo hicieron líquido para hacer un ídolo. Fíjate bien el proceso. Notemos el proceso. Es algo que ellos ya creían, que ellos tenían, que significaba algo para ellos, lo funden para hacer un ídolo. Ahora, entonces estamos hablando que la materia prima que ellos utilizaron fueron los aretes de oro que tenían en las orejas. Ahora, si estamos hablando de lo que ellos tenían en la oreja, tiene un significado. Ahora dice en el Éxodo 32, del 4 al 6, dice, y él las tomó. ¿Quién las tomó? Aarón. Porque el pueblo pedía, el pueblo empezó a pedir, todos se pusieron de acuerdo porque estaban desesperados porque no venía Moisés. Dice, él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar de oro y le anunció al pueblo, mañana tendremos una fiesta. Vean, dicen que entonces ellos se juntaron, fundieron los aretes para hacer un becerro de oro, y luego vino Aarón y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Ves que ya hicimos un becerro? Ah, bueno, me parece bien, le voy a hacer un altar de piedra, ¿verdad? Para subirlo arriba y poderlo adorar. Mañana hacemos fiesta. Entonces le dice, mañana tendremos una fiesta en honor a nuestro Dios. Fíjate, ¿cómo que a nuestro Dios? Y luego dice, al día siguiente todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios, el altar que hizo Aarón. Ofrecieron en el altar sacrificios, ofrendas para pedir perdón a Dios, y después de comer y beber se pusieron a bailar. Fíjense bien, y después de comer y beber se pusieron a bailar. Regreso entonces al primer versículo que dice, Primera de Corintios 17. Ahora vemos aquí Pablo a qué se refiere y ya nos empieza a quedar más claro. Dice, no seas pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, si yo ya con el contexto y todo lo que leímos del Éxodo, me queda más claro a qué se refería Pablo. Esta palabra que estamos hablando, que es maseká, que está hablando de esta fundición de lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que fundieron? Dijimos los aretes de oro, ¿verdad? Los aretes de oro. Ahora, ¿qué representa los aretes de oro? Pues representa lo divino. O sea, lo que escuchaban. Se supone que escucharon la voz de Dios y Dios lo sacó. Lo traían en las orejas, o sea, lo que habían escuchado. Pero fundieron el oro, y eso es lo que estaba representando, lo que habían escuchado. Que lo que escucharon ya no lo querían de la manera como les dieron el conocimiento, sino ahora ellos decidieron que querían de otra forma diferente. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dieron forma al becerro. Y esto significa una forma animal o natural. Algo que entonces yo le doy a lo que yo me agrada y lo hago en mi mente, y entonces le doy esa forma, eso que yo quiero, ¿verdad? Y entonces yo lo idolatro. Así es que cuando alguien a lo divino le da forma natural, que así debe de ser, ya estamos en otros tiempos. ¿Sí les suena eso? Ya estamos en otros tiempos. Es que son muy religiosos.
No creo que así diga la palabra. Estamos hablando entonces que a lo divino, a lo que está escrito, a la verdad, yo le doy una forma natural. Lo pongo en el contexto en el que vivimos ahora, en el tiempo. Pero la misma palabra dice que, que nunca va a cambiar, que es el mismo de ayer, de hoy, del presente, del futuro, perdón. Pero sin embargo nosotros, ¿qué estamos haciendo? A lo divino, a lo que hemos escuchado de la palabra, hoy le queremos dar un significado diferente a lo que me conviene. Y que puedo decir, pues que Dios ama a todos. Y no es que no los ame, pero los va a amar, claro que los ama, pues Él es parte de su creación. Pero Él, cuando vengan a Él, tienen que venir arrepentidos y tienen que desear ser hijos de Dios. Si no, no lo están aceptando a Él. Entonces, aunque Él los ame, los tiene que dejar. Porque es con la libre albedrío. Tiene que tener la libertad de decir, yo quiero, yo deseo. Ayúdame, Señor, como lo hizo Pedro. Pero de tal manera que entonces, ¿qué nos sucede? Caemos en esa idolatría porque no nos agrada lo que dice el Señor por medio de la Biblia, o empezamos a justificar lo que es diferente. Estamos en el nuevo pacto y eso es del antiguo pacto. Y entonces lo que escucho, digo, es que así no es. Ajá, y por eso yo hago cosas diferentes, porque entonces, ¿qué hago? Pues estoy lleno de tatuajes y soy cristiano y me lleno de todo tipo, soy que Cristo vence, que Dios con todo lo puedo, y estoy lleno para que entonces, de alguna manera, pues yo estoy haciendo una idolatría ahora de mi cuerpo para que todos vean que mi único Dios es el que pongo en el centro, y no es cierto, soy yo. Porque la palabra dice que se darán cuenta de ustedes por sus actitudes. Se darán cuenta que son mis discípulos. No dice tendrás tatuado para que se noten y te vean desde lejos. Que a ver, ¿qué es lo que dice para ver si son o no son mis discípulos? No dice eso. Sino está hablando de las actitudes, de cómo viven la palabra, si son obedientes o no. Pero sí notamos que en este caso del pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, no fueron obedientes. Dice la palabra, se corrompieron. Pero no pudieron esperarlo, luego hicieron un becerro, lo fundieron. Y estamos hablando que entonces lo que escucharon, lo que vieron, ahí dice, cuando estamos hablando de Primera de Corintios, se los leí, decía en el contexto, cuando hablamos, decía que ellos habían conocido, habían pasado la nube de la presencia del Señor, comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque todos bebieron de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así dice la palabra. Pero sin embargo, a pesar de eso, ellos decidieron fundir. O sea que lo que escucharon no les importó, sino lo que ellos deseaban mejor, se les acomodaba mejor. Por eso dice, ellos ¿qué hicieron? Pues se pusieron a divertirse, a hacer fiesta, y no obedecieron a Dios. Rápido cambiaron, se corrompieron, no obedecieron. Ahora, entonces, estamos hablando que fundieron el oro y que representa lo divino, que representa la palabra. Entonces, los aretes de oro representan simbólicamente las palabras divinas puestas en el oído del pueblo de Dios. ¿Se pueden imaginar? Pero eso fue el pueblo de Israel, porque hoy es diferente.
No escuché amén, ¿verdad? Quiere decir que es cierto, ¿verdad? Cierto. Hoy, ¿qué sucede? Lo mismo. Hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que lo que escuchamos nosotros, que dijimos es algo divino, algo que entró por nuestros oídos, que lo estamos viendo en el discipulado, que lo estamos viendo hoy en el culto, pero que sin embargo, aunque lo estamos escuchando, no lo queremos escuchar. Como cuando estamos en la escuela que decían, por favor, les entra por un oído y les sale por el otro. Pero a veces nos pasa lo mismo. En lo espiritual nos pasa lo mismo. Estamos viendo la palabra, nos están hablando sobre ello, pero apenas termina el discipulado, apenas termina el culto y entramos otra vez a Egipto. Otra vez, ¿qué hacemos? Volvemos a fundir para hacer nuestro becerro. Porque de eso estamos hablando. Que hago lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace sentir que voy a beber, a jugar, a bailar. No esperar. Porque el Señor dijo, esperen, que pronto se salieron del camino. Que pronto se salieron, ahí los dejamos. ¿Por qué se salieron? Dijo de la palabra, se corrompieron. Pero Pablo, ¿qué dice? Les dice al pueblo, a los cristianos, huir de la idolatría. Si viene una idea, viene algo a ti que va a ser contrario a Dios, huir. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que a lo que habían oído le dieron forma a su gusto. Pero hoy hacemos lo mismo. Hoy prefiero no venir, prefiero no llegar a tiempo, prefiero estar viendo o despertarme tarde o me siento mal y mejor le hago caso a lo que siento porque le doy forma en mi mente y todo a lo que yo deseo y no a lo que dice la palabra. Entonces estamos hablando de este tipo de idolatría, Maseká. Pero, ¿qué pasa si que no lo quiero ver? No lo quiero ver, ¿por qué? Porque cuesta obedecer. ¿Cuántas nosotros nos han dicho, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro? ¿Y qué decimos? ¿Y qué hacemos? ¡Ay, se me olvidó! Y si lo hice mal, nomás digo, ¡ay, perdón! ¿Cómo que hay perdón? ¿Tú te imaginas al pueblo de Israel que después que bajó Moisés le había dicho, ¡ay, perdón, disculpa! ¿Tú crees que con eso estaba ya saldado todo? No, es una palabra nada más. Pero ¿qué hay en mi pensamiento? Lo mismo, no cambió nada. ¿Cómo es que todos se juntaron para hacer lo malo? Que no hubo alguien que de repente hubiera dicho, ¡hey! ¿Qué les pasa? Hemos salido de Egipto y ustedes tan desesperados, tan pronto ya quieren cambiar otra vez y regresar a lo mismo. Sin embargo, en lugar de eso, le entraron. Así es que si alguien está escuchando la palabra y en lugar de obedecerla, lo hace o actúa a su conveniencia, estamos hablando del tipo de idolatría que hoy estamos analizando. Amén. Amén, amén. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, y para esto vámonos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 15:23. Y veamos aquí lo que dice Samuel. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Dice que la desobediencia es idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos de nosotros somos bien desobedientes? ¿Cuántos de ustedes son desobedientes?
Dice entonces que la desobediencia es igual a la idolatría. Así es que si nosotros decimos, yo no soy idólatra, quiere decir que tú eres bien obediente. Pero si no obedeces, ¿qué significa? Que somos bien idólatras. Pero ¿qué está hablando? Bien le está hablando a Saúl. Y por eso le dice, por tu iniquidad. Por eso dice, como la iniquidad es la idolatría, significa que la desobediencia es igual a iniquidad. Y desobediencia e iniquidad es igual a idolatría. Si tú no obedeces es porque hay iniquidad en ti. Fíjate bien. Si tú no obedeces es porque hay iniquidad en ti. Si tú no obedeces es porque eres idólatra. ¿Y a quién estás idolatrando? Pues a ti. Porque todo lo quieres hacer a tu manera. Y dice entonces el Señor a Saúl, por tanto has desechado la palabra, o sea, por tanto no la has obedecido, entonces el Señor también te ha desechado para que no seas rey. Te ha desechado para que no tengas la bendición que te había dado. Y ahí sí dice, podemos decir, ay, Dios mío, porque tenemos que ser cuidadosos. Amén. O sea, ¿qué le dijo? Le dijo a Saúl que por medio de Samuel que la desobediencia era semejante a la idolatría. Saúl, las palabras que oyó las interpretó a su manera y a su conveniencia. Pero siempre pasa y tiene que ver con algo en nosotros que normalmente estamos navegando. Y tiene que ver con el ego, tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con esta idolatría, con este orgullo. Porque el Señor le dijo a Saúl, vas a derrotar a los amalecitas. Vas a derrotar a Amalek. Pero entonces, ¿qué hace? Los derrota y viene bien feliz porque los derrotó. Y después de que él se siente feliz, se siente fuerte, desobedece la palabra. Dios. De esta manera desobedeció y le fue contado como idolatría. Y es importante entonces que él siendo rey, él desobedeció al quien lo puso como rey. Y a veces aquí viene el llamado para nosotros, porque si el que nos alcanzó es el que nos está manteniendo, el que nos está soportando, el que nos está cubriendo. O sea, nos sostiene y nos cubre. Pero si nosotros desobedecemos, pues ¿cómo va a tener cobertura y cómo nos va a sostener? Si no queremos nada de Él. ¿Cómo es que entonces cuando estamos ahí nos sentimos cobijados, nos sentimos que todo fluye como ese Canaán donde nos llevó, dice, de leche y miel? Pero sin embargo, cuando en lugar de eso yo desobedezco y lo interpreto a mi manera, lo que me conviene, porque el pueblo me está pidiendo y está levantando que soy maravilloso por lo que acabo de hacer, y no le doy la gloria y la honra a Dios. Amén. Para entenderlo mejor, vámonos a la palabra. Vámonos a 1 Samuel 15. Y nos vamos ahí, 15, del 2 al 3 y luego del 8 al 12, para que nos quede más claro. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve, le está hablando a Saúl, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como mujeres, a niños como a niños y como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas y camellos como a asnos. Notemos lo que está diciendo.
Ahora,